Mis hermanos, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grandemente. Nos encontramos nuevamente hoy domingo reunidos aquí en torno a el Señor para adorarle, para escuchar su palabra, para ser edificados por medio de este alimento espiritual. Y el día de hoy estaremos meditando en el capítulo 31, versículo 18 del libro de Éxodo, allí donde en este versículo el centro de lo que se habla allí tiene que ver con la ley de Dios. Pero antes de abordar, quisiera utilizar una introducción que es usada por un autor, un pastor argentino llamado Nicolás Tranchini, allí en su libro Cambios Profundos, en el capítulo 1. Entonces paso a leer esta introducción que me parece muy acorde para lo que vamos a meditar en el día de hoy. Dice, imagínate un joven universitario que sale de fiesta todos los fines de semana y su objetivo cada noche es salir a conquistar de pronto alguna muchacha, ¿no es cierto? Y la pregunta que se debe hacer allí uno es, ¿por qué lo hace? En ese caso particular, él va más allá de solamente el placer de conquistar a la chica, sino que él quiere ser el más popular y exitoso en el grupo de sus amigos. ¿Sí? Él es la forma en que él piensa que logrará hacerlo. Quiere tener entonces o ser visto como este hombre en el grupo de sus amigos que más conquista y de esa forma poder jactarse de lo bien que lo ha hecho. Pero imaginemos entonces que ahora este joven conoce del Evangelio, alguien le predica del Evangelio y él viene a ser parte de una iglesia local. Poco a poco su vida va experimentando cambios que podemos ver con nuestros ojos en este joven, cambios significativos. Deja esa vida, ¿no es cierto?, de estar cada 8 días en fiestas y comienza a asistir a la iglesia, se involucra en ministerios y comienza a servir con entusiasmo. Después de algunos años, ese mismo joven llega a ser un consagrado y exitoso misionero que va y lleva la palabra del Señor. Y muchas personas se convierten por medio de él. De hecho, lo invitan a dar conferencias y viaja por el mundo dando testimonio de cómo Dios lo ha usado y nadie lo pone en duda. Todos están convencidos de que es una persona distinta. Sin embargo, la pregunta que debía hacerse él examinándose a sí mismo, como hablamos hace un momento, es, ¿en realidad ha cambiado? La respuesta más normal parece obvia. Claro, que ha cambiado. Ya no hace lo mismo de antes. Ha cambiado. Sin embargo, la única forma de saber si realmente ha cambiado es haciendo la pregunta ¿por qué? ¿Por qué este joven ha dejado todo eso, todas esas aventuras de los fines de semana para servir a Dios? Antes de ser cristiano, el objetivo de este joven era conquistar a estas chicas cada fin de semana y la razón era, como hemos dicho, porque deseaba ser popular y ser exitoso entre sus amigos. Ahora ha conocido de la palabra y el objetivo de este joven se convirtió en hablar a todo el mundo de Jesús. Quiere llegar a ser popular y exitoso misionero. Podemos ver entonces allí que quizás no ha cambiado. En su corazón sigue siendo, habiendo el mismo deseo, sigue habiendo la misma pasión carnal de ser él el que todo el mundo mira como exitoso. Deseaba ser un popular antes conquistando chicas y ahora desea ser popular conquistando almas y convirtiendo personas. Su motivación seguía siendo la misma, aunque la actividad y la acción era otra. Hemos llegado, hermanos, en el libro de Éxodo a este versículo, en el momento en que Dios ha terminado de hablar con Moisés, luego de 40 días y 40 noches allí en el monte Sinaí, le ha dado diferentes instrucciones para cómo levantar el tabernáculo, cómo juzgar en medio del pueblo de Israel y también le ha dado la ley, le ha dado los mandamientos. Y en este versículo que expondremos en el día de hoy hay un tema central allí, un foco sobre cuál se centra la atención de todo lo que habló Dios y ese foco son los mandamientos, la ley de Dios. Ustedes saben, los estudiosos han determinado que hay 613 mandamientos hechos por Dios en la escritura. Entre lo que el hombre ha dividido, ¿no es cierto? Nosotros como para poderlo estudiar se ha dividido como ley ceremonial,
ley civil y ley moral. La verdad es que los 10 mandamientos nos hablan de todo ello. Los primeros 4 tienen que ver con la ley ceremonial, la adoración a Dios. Los siguientes 6 con la ley civil, el comportamiento que debemos tener con nuestros semejantes. Y esos 10 mandamientos se conocen como la ley moral. Así que aquí está incluida toda la ley de Dios. Y en este versículo, el centro de ese versículo, es la ley de Dios, la cual es la instrucción de Dios para su pueblo. Es lo que Dios como gobernador, como diseñador, como creador ha manifestado que es lo que su pueblo debe hacer. Es la forma como su pueblo debe obrar para que cumplan con el propósito de ser un pueblo que manifiesta la imagen de Dios, para lo que fuimos creados nosotros, para ser imagen de Dios aquí en la tierra. Así que hoy hablaremos de estas instrucciones de Dios, de la ley de Dios. Ese es el título para nuestro mensaje en el día de hoy, la ley de Dios, la ley de Dios, y hablaremos acerca de ella. Porque aunque Dios habló muchas cosas a Moisés, y de hecho él las dejó escritas, ¿no es cierto?, en un libro que ya vimos que lo llamó el libro del pacto, no toda la palabra está escrita en estas tablas, sino solamente la ley, los 10 mandamientos, los cuales él los habló, los escribió con su dedo, dice aquí, y la dio a Moisés. Así que nuestro primer punto, solamente serán 2 el día de hoy, es la habló, la escribió y la dio, hablando de la ley. La exhaló, la escribió y la dio. Luego de 40 días y 40 noches de haber estado allí arriba en el monte, Moisés hablando con Dios cara a cara, él le ha dado instrucciones, le ha dado su palabra, la cual Moisés registró en este libro llamado el libro del pacto. Y él mismo, Dios, se la ha exhalado. Él mismo es quien le ha dicho a Moisés que suba, porque él iba a hablar con él para darle estas palabras. Es el mismo Dios, no es una sugerencia de Moisés. Dios le está diciendo allí lo que será para su pueblo, lo que ellos deben seguir, y lo llama a él como intermediario para que él pueda llevar la ley. No es Moisés quien lo hace, es Dios mismo quien ha determinado dar su ley, los 10 mandamientos, y es él mismo quien los deja registrados allí en estas tablas. Lo cual, hermanos, es una referencia también para nosotros de que el hombre no interviene en esta perfecta ley, porque es perfecta, es santa, porque proviene de un Dios perfecto y santo. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios, la cual es vigente aún para el día de hoy para nosotros. No es una ley inventada por Moisés, no fue Moisés con toda su preparación en Egipto, ¿no es cierto?, quien vino e intervino y pudo traer esta ley perfecta, el decálogo. Dios mismo la habló, la exhaló, la escribió y la dio. Y como dicen a veces en la parte legal, la entrega y dice, comunícase y cúmplase. Ese es el objetivo que él dio. Le dijo a Moisés, llévela al pueblo y ellos deben obedecerla. Ningún hombre, por brillante que fuera, hermanos, por estudiado que fuera, podría haber creado una ley perfecta como la que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. No debe ser cambiada. Es la ley de Dios. Es Dios quien la ha dado a Moisés. Es Dios quien la ha dado a Moisés para que la dé al pueblo que él ha escogido. El único hombre que ha estado allí hablando cara a cara con Dios es él, y es el único que va a recibir algo escrito directamente por Dios. El resto de los escritos fueron inspirados y escritos por el hombre, pero aquí dice que fue Dios mismo quien dejó grabadas estas tablas. Es dado a este hombre que ha sido escogido por Dios para que él la lleve al pueblo. Moisés, un hombre que no conocía a Dios, porque como ya sabemos, y además lo estaremos viendo en estos próximos capítulos, fue el hombre dentro del pueblo que tuvo una relación más cercana y personal con Dios, le conoció de forma más cercana que los demás, y cada día le iba conociendo más por medio de lo que vivían allí. Un hombre común que por haber conocido a Dios, él ha ido siendo transformado día a día.
por el conocimiento y la cercanía y esa relación personal que él tenía con Dios, algo que nosotros debemos tener con él cada día, una relación personal con él. Es un hombre que ha sido transformado por esa relación con Dios, por conocerle al haber oído a Dios, lo cual habla de quién es Dios, pero también por haber experimentado en carne propia todo aquello que Dios manifestaba con sus palabras. Él va a decir ahora más adelante que Él es un Dios que es tardo para la ira, pero grande en misericordia, y ese pueblo lo puede experimentar en su propia carne. Eso es tener una relación con Dios. No es solamente para nosotros leer la palabra y decir, aquí dice que Dios es misericordioso. Cuando hay relación, yo lo siento en mi vida, veo la misericordia de Dios en mi vida, puedo ver su mano fuerte cuidándome cada día. Eso es tener una relación con el Señor. Y eso nos va transformando a nosotros. Porque cuando puedo ver ese cuidado de Él en mi vida, cuando puedo ver esa misericordia de Él en mi vida, cuando puedo ver ese amor, pero también puedo ver lo poderoso que es y lo que puede hacer cuando alguien no le teme, también entonces me lleva a eso, a temer a Dios, a estar postrado a Él y a su palabra, en reverencia por quien Él es. Dios lo escogió a Moisés, lo llamó y ahora tiene una relación con Él. Moisés ahora le conoce y ha sido enviado para que hable al pueblo de Dios. Él le da la ley a él, la cual habla de Dios mismo. La ley habla del carácter de Dios. Los primeros 4 mandamientos hablan de que Él es Jehová, único Dios y verdadero, ante el cual el hombre debería postrarse y al único que debería adorar, que debería hacerlo de forma continua, no esporádicamente. Y los otros 6 mandamientos hablan de que a ustedes yo los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Habla de que el trato que había entre semejantes allí no era correcto, era opresor, era un trato duro de los egipcios hacia los hebreos. Pero Él les dice, ustedes deben ser diferentes, ustedes deben amarse unos a los otros. Es un Dios temible, pero es un Dios de amor. Así que Moisés es solo el instrumento escogido por Dios para transmitir su ley al pueblo. No es el dador de la ley. Segunda de Pedro 1:21 dice que la profecía no fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados quiere decir que Dios sopló las palabras. Coloquialmente podríamos decir, lo escuchaba en una predicación, cuando usted está en un examen, niños, esto no se debe hacer, cuando ustedes están en un examen y de pronto no saben la pregunta y alguien, la respuesta, perdón, la pregunta la tienen ahí, no saben la respuesta y alguien se las da, ¿qué decimos? Que se la soplaron, me soplaron la respuesta. Pues hermanos, Dios le ha soplado a Moisés, ¿quién es él? ¿Cuál es su voluntad? Y también lo ha hecho con los demás profetas. Y aquí tenemos en esta palabra lo que Dios ha exhalado al hombre. No son las palabras de ningún hombre, son las palabras de Dios, exhaladas a los hombres para que ellos las dejaran registradas. Dios ha soplado al hombre quién es él, cuál es su voluntad. Estos hombres no sabían nada de la voluntad de Dios, pero Dios se la exhaló, exhaló su voluntad. Es la expresión usada en la palabra hablando de la forma en que Dios la dio a sus mensajeros. Fue inspirada por Dios, exhalada por Dios, soplada por Él. Hermanos, ¿cómo no oírla y cómo no venir a ella? ¿Cómo no escucharla? A veces, no sé si les ha pasado cuando le hablamos a la gente de la escritura y dicen, pero es que eso son palabras dadas por los hombres, escritas por hombres. Pero cuando leen el periódico, una revista, eso sí lo creen, o las redes sociales. Y son palabras de hombres también, pero allí ya no importa. Estas son las palabras de Dios. Y si creemos a tantas cosas que el hombre ha dicho, ¿por qué no creerle a las palabras de Dios? Debe haber reverencia, no al libro, a las palabras que hay aquí registradas. No solo eso, hermanos, sino que él mismo la dejó escrita en 2 tablas. Todo lo demás de la palabra fue exhalado, pero los 10 mandamientos fueron escritos por él mismo.
Y eso nos habla también de la firmeza de esos 10 mandamientos. No eran mandamientos para un ratico, no eran mandamientos para el pueblo de Israel nada más, no eran mandamientos para el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento nosotros no estamos bajo esos mandamientos, no es así. Están escritos sobre piedra y eso significa que eran para dejarlos registrados para siempre, para todo hombre, para toda la humanidad, hasta el tiempo de la segunda venida, cuando ya no serán necesarios, porque naturalmente obedeceremos al Señor, porque Cristo será formado completamente en nosotros y naturalmente obedeceremos al Señor. Cuando la misma palabra lo dice, la ley no es para el justo, la ley no es para Cristo, que es el único justo, pero Él está siendo formado en nosotros. Y llegará un momento en que nosotros seremos glorificados y naturalmente haremos lo que es de la ley. Ya no será necesaria. Pero por ahora está acá y es necesaria y sigue siendo la misma ley que rige hasta el día de hoy. Habla entonces de la firmeza de Dios porque algunos desestiman la ley. Hace 8 días hablamos del día de reposo, el cuarto mandamiento, y algunos lo desestiman el día de hoy, pero Dios lo dejó escrito sobre piedra, ese mandamiento también. Es un Dios firme y veraz. Dios dejó los mandamientos, pero no solo eso, hermanos, por medio de hombres inspirados, o sea, hombres a los que Él les exhaló su palabra, la Biblia fue escrita y la tenemos el día de hoy. Gloria a Dios. Ha sido el anhelo de hombres dominados por la enemistad hacia Dios, por el enemigo, el deseo de acabar con la escritura. Nosotros leemos en la historia que han habido intentos de acabar con la escritura, pero aquí está, Dios la ha guardado hasta estos días. Hermanos, ¿qué libro leemos nosotros? Hemos estado haciendo el plan del 7x7. Hoy olvidé enviar qué capítulos corresponden. Espero hacerlo ahora más tarde. Estamos leyendo la Biblia 7 capítulos cada día para que en 6 meses la completemos y la leamos completamente. ¿Cuántos de nosotros aquí sentados hemos leído la Biblia completa de Génesis hasta Apocalipsis, haciendo un recorrido completo? Cuando vamos al cristianismo, creo que hay un bajo porcentaje de personas que la han leído completamente. ¿Qué libros leemos? ¿A qué libros nos acercamos nosotros para leer? No hay un mejor libro para leer y que nos haga mayor bien a nosotros que leer la palabra de Dios. Debería apasionarnos. Dios dice en su palabra que el bienaventurado es aquel que se deleita en su ley y que en ella medita de día y de noche. Pero no podrá hacerlo, hermano, ah, con ese deleite si Cristo no mora en él, si el Espíritu Santo no está en él. Por eso siempre el llamado es a creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Venir a Él en arrepentimiento y fe, creyendo en que en realidad necesitamos de ese Salvador para estar delante de Dios, para estar en su presencia. Cuando eso sucede, habrá deleite en nosotros por su palabra. Solo podrá hacerlo así, hermanos, aquel a quien Dios se revela. Y esto me da paso al segundo punto entonces. El segundo punto de esta prédica el día de hoy es ¿para quién? ¿Para qué fue hablada, escrita y dada? ¿Para quién y para qué fue hablada, escrita y dada la palabra de Dios? La ley que ha sido dada por Dios y ha sido dada para toda la humanidad. Esto no es una ley solamente para que algunos la sigan. Es una ley que habla de la perfección de Dios y que todo hombre debería seguir. La ley ha sido dada para toda la humanidad, pero de cierta forma ha sido dada exclusivamente para los que son suyos, para su pueblo. Y esto está ligado al propósito de la ley. El texto dice que Dios la dio en 2 tablas. Este versículo que vimos, ya vimos que la dio a Moisés, pero cuando acaba de exhalar esta palabra allí en el monte Sinaí, dice que da 2 tablas y dice que son tablas del testimonio.
Y el número 2 en la escritura tiene un significado especial y es el número que habla del testimonio precisamente. Por eso son dos tablas del testimonio. En la escritura se dice que no se puede acusar a nadie, ¿no es cierto? Si no es por el testimonio de dos o más personas. Uno solo no puede dar testimonio en una acusación. No era recibida ni era válida. Debían ser dos, dice la palabra. Así que siempre debían ser al menos dos testigos, hermanos. Cuando se acusó a Jesús de que él daba testimonio de sí mismo, él dijo que daban testimonio de él el Padre y las obras que él hacía. Dos testigos allí, hablando de quién era Jesús. Las señales que él hizo, de las cuales habla el Evangelio de Juan, hablaban de quién era él, Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Primera de Juan 5 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Son más de uno dando testimonio, y su testimonio es veraz y debe ser el mismo testimonio entre ellos. Por eso dice que ellos concuerdan. Así que desde esa perspectiva, hermanos, la ley fue dada para todo hombre, porque la ley acusa a todo hombre delante de Dios. La ley nos señala a nosotros. La ley da testimonio de que el hombre no es santo. La ley da testimonio de que el hombre no obedece a Dios. La ley da testimonio de que el hombre no es digno de la presencia de Dios. La ley da testimonio entonces, y esas dos tablas son testimonio de la desobediencia del hombre frente al gobernante supremo que es Dios. La ley habla de eso, nos acusa a cada uno de nosotros. Cuando alguien es llevado a juicio, ¿qué hace el abogado que lo va a acusar? Saca la ley para ver si hay algo por lo cual debe ser acusado este hombre. Pues delante de Dios está la ley que nos acusa y son dos testigos. ¿De qué manera hace esto la ley entonces, hermanos? Manifiesta la naturaleza santa de Dios, manifiesta la voluntad de Dios y evidencia la naturaleza pecaminosa nuestra y la desobediencia de nuestros corazones. Y por tanto, nuestra necesidad de un Salvador. Eso manifiesta la ley, nuestra necesidad de un Salvador. Pero aunque la ley es dada, hermanos, para toda la humanidad, desde esa perspectiva de acusación, no todos pueden ver a Dios en ella y no todos pueden reconocer el pecado que hay en el hombre cuando leen la ley de Dios. Muchos hombres la han leído y no pueden ver esto. Así que en un sentido la ley es solo dada también para quienes son de Dios, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Dios ha estado hablando con Moisés, pero Moisés, ya vimos, solo tiene esa posibilidad porque es Dios quien se la ha otorgado. Él lo ha escogido y lo escogió dentro del pueblo de Israel, un pueblo que también ha sido escogido por Dios, y Moisés ha sido escogido y llamado para ser intermediario entre Dios y el hombre y llevarle esa ley. Hermanos, nosotros estamos acá y podemos ver la ley de Dios, estar atentos a ella porque Él es quien nos ha escogido y nos ha traído para que podamos escuchar su palabra, escuchar su ley y ver en esa ley el carácter de Dios y poder en humildad reconocer: Señor, soy pecador delante de ti, merezco tu castigo, pero doy gracias porque lo que he recibido es amor, gracia para nosotros. Esa ley, hermanos, fue revelada solamente al pueblo de Israel. Para ningún otro pueblo fue dada la ley de Dios. Si ellos la cumplían, los pueblos vecinos deberían ver cómo se conduce este pueblo que cumple esa ley de Dios, de su rey, de su gobernador. Y verían que entonces este Dios es un Dios santo y perfecto, cercano a ellos, no un Dios lejano, es un Dios cercano a ellos, que ha venido y les ha dicho: yo me quiero relacionar con ustedes y esta es la ley que ustedes deben seguir. Y que por tanto todo hombre debería seguir entonces, pero solo fue revelada a Israel. Es la ley de Dios que todo hombre debe cumplir, pero que solo se manifiesta al pueblo de Dios, y fue manifestada al pueblo de Dios porque el deseo de Dios es que sea obedecida. Cuando hablamos de obediencia, claramente la obediencia está ligada ¿a qué? A un mandato.
Yo no puedo hablar de obediencia si no hay un mandato. Para obedecer tiene que haber un mandamiento. Así que Dios está dando estas palabras como mandamiento y por tanto lo que se espera es que haya obediencia a ese mandamiento. La ley fue dada entonces también para ser obedecida, porque está ligada una a la otra. La obediencia está ligada al mandamiento. Yo no puedo dar un mandamiento para no esperar que se haga. Cuando nosotros como padres estamos educando a nuestros hijos, les decimos, por ejemplo, se me ocurría a mí este ejemplo, el tema del cepillado de los dientes. Debes cepillarte los dientes todas las noches. Él no lo va a hacer. Quizás no quiere hacerlo, tiene pereza, quiere irse a dormir, no quiere hacerlo. Pero nosotros estamos dando una orden y lo deben hacer. Él no lo va a hacer naturalmente. Pero por no hacerlo naturalmente, nosotros entonces dejamos simplemente la ley ahí y esperar a ver cuándo ellos naturalmente lo hacen. Esa ley, esa orden debe ser recordada todos los días. Hijo, recuerda que debes cepillarte los dientes. Y él debería entrar en obediencia, deberíamos llevarlo a que lo hiciera. Pero, hermanos, llegará un momento en que él lo hará naturalmente. Y entonces ya no necesitará la ley. Ya no necesitaremos recordarle que se debe cepillar los dientes todos los días porque ya naturalmente lo hará. Naturalmente lo hará, pero entonces estará obedeciendo la ley, porque la palabra de Dios, hermanos, que es también la ley de Él, debe cumplir con ese propósito y son mandatos y como mandatos deben ser obedecidos porque Dios ha exhalado su palabra, la ha escrito y la ha dado y lo hizo para ver, y no lo hizo para ver qué pasaba, sino para que su palabra se cumpliera. Una orden que es dada para ser obedecida. Pero la pregunta que debemos hacernos, hermanos, y que tiene mucha relación con la introducción del día de hoy es, ¿qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Si la palabra de Dios cumple su propósito y estos siendo mandatos deben ser obedecidos, entonces la palabra de Dios ha fallado. Porque ¿quién cumple la ley? ¿Acaso alguno de nosotros ha cumplido la ley? ¿Quién la ha cumplido? Pero de ninguna manera podemos decir que la palabra de Dios ha fallado. La palabra de Dios ya ha sido cumplida. Cristo la cumplió completamente. Y la palabra será obedecida por los hijos de Dios, por nosotros, pueblo suyo, a perfección en el día en que Jesús vuelva y seamos glorificados. Pero mientras ese día llega, hermanos, la ley sigue allí porque debe ser recordada para nosotros. Nos recuerda que somos desobedientes delante de Dios, nos recuerda que debemos arrepentirnos delante de Él y nos recuerda de ese gran amor, el cual nos salvó de la ira de Dios que merecíamos por esa desobediencia. La ley sigue cumpliendo con el propósito del que habla Romanos 3:20. Si puede, hermano, acompáñeme en su escritura allí a este versículo. Romanos 3, versículo 20. Ya que dice, gracias, por las obras, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley manifiesta el pecado del hombre. Y aquellos que hemos sido llamados como pueblo de Dios hoy, como hijos suyos, quienes estamos sentados acá, podemos conocer la santidad de Dios y nuestra rebeldía gracias a la ley. Las dos tablas de la ley me acusan como pecador, indican que soy merecedor de ese castigo delante de Dios y ese es el principal fin de la ley al día de hoy. Quienes dan testimonio de nuestro pecado, dan testimonio de nuestra relación con Dios y dan testimonio de nuestra relación con el prójimo. Dos testigos que nos acusan cada día. Me acusan de que yo no amo y que por tanto no cumplo la ley. Porque la obediencia no es solamente hacer cosas, la obediencia es amar. Solo por medio de la fe en Cristo puedo ser declarado justo, no por la ley. La ley me va a acusar. ¿Y de qué me acusa? De no amar a Dios con todo mi corazón y de no amar al prójimo como a mí mismo.
El problema que tenemos nosotros como hombres es que nos amamos más a nosotros mismos. Y entonces la ley nos revela nuestra necesidad de Cristo. Nos lleva a Cristo y ese es el fin de la ley. Acusarnos, revelar nuestro pecado para llevarnos a Cristo. Mostrar la necesidad de nuestro Salvador, pero no solo para que seamos perdonados y salvados de la ira de Dios. Se manifiesta nuestra necesidad de Cristo para que podamos obedecer la palabra y ser santificados. Por eso, hermanos, que es que me parece tan peligroso solo mandar a las personas a que obedezcan y decirles, vayan y obedezcan. Porque hermanos, cuando yo hago eso, lo que le estoy indicando a la persona es, vaya, mire qué dice la ley y obedezca. ¿Y dónde está Cristo entonces? Ya me salvó, ya quedaste ahí, gracias por salvarme, ahora voy a la ley para obedecer. ¿Y dónde está Él? Si usted envía a las personas así, hermano, los enviará a una misión imposible. Les está diciendo, usted puede, vaya y obedezca, y la verdad es que no podemos. Yo, Diego Ramírez, no puedo obedecer la ley. No puedo cumplir la ley. Y eso habla, hermanos, de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Tenían la ley, pero no la cumplían. Ya la tenían, fue dada a ellos. Ahí está la ley y Dios le dijo, obedézcanla. ¿Pudieron obedecerla? No pudieron. De eso habla también, hermanos, el Nuevo Testamento. Ya lo vamos a ver. Hermanos, si pedimos obediencia, pero no miramos lo que hay en el corazón, solo serán cambios externos, pero podrían seguir siendo acciones pecaminosas como las del joven que vimos en la introducción. No es que no debamos obedecer, pero la verdadera obediencia viene cuando las motivaciones por las cuales hacemos las cosas son correctas y cuando las motivaciones correctas vienen de una naturaleza cambiada, o sea, Cristo viviendo en mí ahora, Él cumpliendo la ley a través mío. De eso hablan las parábolas, por ejemplo, del joven rico y del buen samaritano. Ellos preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué debemos hacer para tener la salvación? Uno le dijo, yo ya he cumplido toda la ley. Y Jesús le dijo, ve y vende lo que tienes y sígueme. Y él no pudo. Y Dios lo que le estaba señalando es, aunque tú crees que has cumplido la ley, no la estás cumpliendo porque amas más tu riqueza que a Dios. Y al otro que conocía la ley y la interpretaba y la enseñaba y tenía vasto conocimiento de la ley, le dijo, aunque usted conoce todo eso y su respuesta es perfecta, la que me acaba de dar, le dijo Jesús, usted respondió bien, ese es el mandamiento. Le dijo, ve y amas a tu prójimo, y le dio la parábola del buen samaritano. Y le estaba diciendo, usted tampoco, aunque entiende la ley, la conoce y la explica perfectamente, no la cumple porque no ama a su prójimo. De eso hablan esas parábolas. De eso habla Jesús en el Sermón del Monte también, cuando él dice, oísteis que fue dicho, no matarás, ahí está la ley. Pero ustedes no la cumplen porque es que no se trata solamente de no matar, se trata de amar al prójimo. Por eso cualquiera que se enoja contra su hermano y lo llama de esta manera, tampoco la está cumpliendo. Porque el que mató no amó, pero el que insultó tampoco amó. Es el mismo problema y está en el corazón, no en la acción. Hermanos, la ley no transforma a nadie. La ley sola no tiene poder para cambiarnos. Si la ley solita nos cambiara, entonces la ley falló acá con este pueblo de Israel. Pero incluso alguien podría pensar que la ley ha fallado también el día de hoy. Usted y yo, hermanos, nos enfrentamos a la ley día a día en la Escritura. Vemos la ley de Dios allí, quizás todos los días, y la pregunta es, ¿la cumplimos? No, no podemos cumplirla porque la ley no me transforma. Solo fallar en un punto me hace culpable de toda la ley, dice el Señor. No quiere decir que por mentir me van a culpar de homicidio, pero por mentir me van a culpar de transgresor de la ley, lo mismo que a un homicida, transgresor de la ley. Nadie ha podido cumplirla y nadie podrá hacerlo, solo hay uno quien lo ha hecho
y solo hay uno quien lo hará, y ese es Jesús. Jesús es el único que lo ha hecho y el único que lo hará. Hermanos, podemos cambiar de hacer cosas malas para hacer cosas buenas, pero ambas hechas desde el amor a mí mismo, como la introducción. Este joven pasó de hacer cosas malas a hacer cosas buenas, pero el amor que él tenía era hacia sí mismo, por encima del amor a Dios y por encima del amor al prójimo. Puedo dar, puedo congregarme, puedo orar, puedo leer la escritura, puedo memorizarla, puedo incluso predicar, pero no cumplir los mandamientos. Y no cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo mi corazón, sino que me amo a mí mismo. ¿A dónde apunta entonces la ley, hermanos? Apunta a nuestro corazón, a nuestras motivaciones. Jesús es la ley, de Él habla la ley. Jesús, quien amó al Padre con todo su ser y amó al prójimo como a sí mismo, es la ley encarnada. Jesús es la ley dada por Dios en forma humana, es la ley hecha carne. Él es el verbo hecho carne, habitando entre nosotros. Por eso el Salmo dice que la ley es perfecta que convierte el alma. ¿Cuál ley? No la ley escrita en piedra. Esa no convierte el alma, no convirtió a ningún israelita. Esa ley fue dada al pueblo de Israel y aún así rompieron la ley, no la cumplieron, no fueron transformados por ella. La ley que transforma el alma es la ley escrita en nuestros corazones. Es la ley que es Cristo siendo formado en mí. Esa ley es la que convierte el alma, porque ¿cuántos han leído la ley de Dios y aún no son transformados? Solo la ley de Cristo, que es Cristo mejor formado en nosotros. El pecado, hermanos, no es la acción en sí. Eso es el síntoma visible del pecado. En sí, la esencia del pecado es lo que hay en mi corazón, es la motivación de la acción. Por eso, una acción que luce mala y una que luce buena, ambas pueden ser pecaminosas. Por eso Pablo en la carta a los Colosenses, hermanos, dijo que cuando nosotros nos dedicamos a decir simplemente no hago esto, no hago aquello, si hago esto, si hago lo otro, eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Ninguno. Hermanos, decirle por ejemplo a una mujer, por ejemplo a una hija, que quizás se viste de forma llamativa, ¿no es cierto? No lo hagas. Mira, la palabra dice que no lo debes hacer. Y no digo que esté mal decírselo, porque alguno puede decir, entonces no podemos señalar el pecado. No, debemos hacerlo. Pero si solamente le estoy diciendo, no te vistas así, no te vistas así, porque mira, la palabra dice que eso no está bien. Acá está este mandamiento de Dios que dice que no debes vestirte de esa manera. Incluso si yo tengo autoridad porque soy su padre y se lo estoy diciendo, se lo doy como una prohibición. Y ella quizás lo hace. Cambia su forma de vestir. Y usted se siente satisfecho. Pero eso no tuvo ningún efecto sobre el apetito de la carne de ella. Cambió solo un hábito, una costumbre que tenía. Pero el apetito de ella quizás era ser el centro de atracción y que todos los ojos estuvieran sobre ella. Y aunque se ha cambiado su forma de vestir, el apetito de la carne sigue siendo el mismo. Ese joven de la introducción, el apetito de su carne era ser el más exitoso. Y aunque cambió la acción, el apetito de la carne seguía siendo el mismo. No podemos engañarnos, hermanos, con esto. La ley solo textual habla de acciones, que es lo que nosotros vemos. Pero esa ley apunta al corazón y es a lo que yo amo. ¿A dónde está mi corazón? ¿A dónde está mi corazón? Hace 15 días mencionaba, o 20 días mencionaba un ejemplo que a veces nosotros hemos puesto incluso el deber que Dios me ha dado por encima de él. Y leía un título en una charla de alguien, no escuché la charla, puede ser que la charla tenga un contenido bueno, pero el título decía, ¿está tu corazón en tu hogar?
Y si el corazón de nosotros está en el hogar, quizás nuestro tesoro es el hogar y no Dios. No quiero decir que nuestro corazón no debe estar en nuestro hogar, pero si eso es lo que nosotros hemos colocado como primero, pues entonces Dios ha perdido o no tiene el lugar en nuestro corazón que debería tener. Hermanos, el único que puede cumplir la ley es Cristo. Y está siendo formado en mí, y solo en la medida que Él crezca en mí, yo mengüe, entonces cumpliré la ley. ¿Por qué? Porque amaré más como ama Jesús. Porque no es solo habilidad, es entendimiento. Entendimiento de quién es Él, entendimiento de lo que Él ha hecho por mí. Y es necesario entonces que la luz, que es Cristo, alumbre en nuestros corazones. Nuestro corazón es engañoso. Por eso debe ser regenerado, regrabado con la palabra de Dios. Y de esa forma nuestra obediencia a la ley será genuina y será verdadera. Quien cumple la ley, quien la cumplió, es Cristo. Y quien la cumple a través mío es Él y no yo. Si soy yo el que la cumplo, entonces ¿para qué necesito a Cristo morando en mí? ¿Para qué necesito a Cristo siendo formado en mí si yo soy el que voy a la ley y obedezco? No necesitaría sino solamente la ley. Leerla, ver qué dice y entonces decir, ya no hago esto y no hago lo otro y hago esto. Necesito a Cristo, por eso la ley me lleva a Cristo. La ley me lleva a Cristo. Necesito de Cristo cada día. Necesito a Cristo en mí, no solo porque Él me da la capacidad, porque entonces alguien dice, usted antes no podía obedecer, pero ahora sí puede, vaya, usted puede hacerlo. La capacidad viene de que Él está siendo formado en mí. La ley es escrita en nuestros corazones. Cristo es la palabra que está siendo formada y escrita en mi corazón. En quien mora Jesús, en Él mora la palabra de Dios, en Él mora la ley de Dios y será un corazón que ahora tiene luz. Porque sí, hermanos, la ley debe cumplirse, la ley debe obedecerse. Y Cristo dijo que Él había venido para cumplirla y lo hizo. Él la cumplió perfectamente y ahora la sigue cumpliendo, siendo formado en mí y en usted y en toda la iglesia que es su cuerpo. Hermanos, cuando este dedo señala a alguien, la persona señalada no va a decir, ese dedo me señaló, porque este dedo es miembro de un cuerpo. Si yo hago algo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, o sea que es Cristo quien lo está haciendo. Me refiero al cumplimiento de la ley, porque si yo transgredo la ley, no es Cristo, soy yo. Pero no sé si me expliqué, somos miembro del cuerpo de Cristo. Usted ya no es quien es, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Por eso usted está siendo formado al carácter de Cristo y es Cristo quien cumple la ley. Él no vino para abolirla, Él vino para cumplirla y hoy la sigue cumpliendo a través de su iglesia. Él es el cuerpo de Cristo cumpliendo la ley, hermanos. Somos nosotros mismos miembros de ese cuerpo. Él dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Cuando somos unidos a Cristo, hermanos, ahora Él nos da la capacidad de caminar de una forma digna del Evangelio, porque Él se deleita en obedecer a Dios. Si alguno ha vencido la tentación, ha vencido el pecado, no podrá jactarse diciendo, oh, yo hacía esto, pero ya no lo hago, soy mejor. No hay jactancia en nosotros, porque es Cristo quien ha vencido el pecado y es Cristo quien vence el pecado a través de nosotros. Es Él nada más. Si yo soy humilde ahora, es Cristo siendo humilde a través mío. Y nunca somos humildes completamente, hermanos. Creo que el principal problema nuestro es el orgullo. Cristo vino y resumió la palabra en amor. Si los 10 mandamientos, hermanos, son el resumen de los 613 mandamientos, el amor es el resumen de los 10 mandamientos. Entonces, ¿ya no necesito la ley? Claro que sí la necesito. Necesitamos la ley, hermanos. O si no, ¿cómo evangelizamos y cómo le hacemos a la persona consciente de que es pecadora? Pues a través de la ley, mostrándole que ha transgredido los mandatos de Dios. Pero no solo eso, sino que ya siendo salvos, también la necesito. Necesito la ley de Dios que me muestra cómo vivir una vida de paz y bendición delante de Dios, una vida que glorifique a Dios.
Nos enseña cómo vivir una vida digna del Evangelio una vez que hemos creído en Jesucristo. Nos muestra la obra de santidad en nosotros también. Como el ejemplo de la cepillada de dientes. Yo no doy la orden una vez, debe ser recordada constantemente hasta que se haga de forma natural. Hermanos, si no tuviera la ley, yo no sabría que aún hay pecado en mí y entonces no sabría que aún necesito de Cristo en mí. Quizás alguien podría decir, yo ya conozco a Cristo, pero si la ley no estuviera allí, esa persona no podría saber que en realidad no lo conoce y que necesita relacionarse aún más con él. Murmuras, hablas a espaldas de tu hermano, mientes, codicias, tienes dioses a los cuales te inclinas, entonces aún necesitas de Cristo y eso manifiesta la ley. Aún necesitamos que Cristo siga siendo formado en nosotros porque aún no lo conocemos bien. La ley me lleva a Cristo. La ley me llevó ayer a Cristo, la ley me lleva hoy a Cristo y me llevará mañana a Cristo. La ley es necesaria porque es parte de la palabra de Dios que me habla de Él, hermanos. Segunda de Timoteo dice que toda palabra que está en toda palabra de Dios, incluida la ley, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, aprendemos a cumplir con nuestros roles como esposo, como esposa, como abuelo, como hijo, como hermano, como miembro de una sociedad, como empleado, como patrón, por medio de la palabra de Dios. Solo para el hombre de Dios, dice allí, no para todos. Eso nos indica que no es solo la palabra, hermanos. Si fuera solo la palabra, podríamos corregir a cualquier hombre por medio de la palabra, pero es también el Espíritu Santo que graba esas palabras en nuestros corazones. Él mora en nosotros. Y ahora cuando nosotros nos acercamos a la Escritura habiendo creído, el Espíritu Santo graba, porque Él, dijo Cristo, tomará de lo mío y os lo dará. Él pone esas palabras en nuestro corazón. Él es formado en mí, hermanos, y por tanto yo seré enseñado en cuál es el camino que lleva al Padre, y ese camino es Cristo. Él me enseña a Cristo, me redarguye, y eso quiere decir que actúa en nosotros, nos transforma de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo escribe esas palabras, escribe a Cristo en mi corazón, por tanto mis actos serán corregidos también. Enseña, redarguye, corrige. Y ahora cada vez nuestro actuar será más como el de Cristo y somos instruidos en justicia, somos enseñados en Cristo, en su carácter, en la persona de Cristo, quien es la justicia, quien es lo recto y lo justo, hermanos. Es curioso que esa palabra instruir acá es la misma palabra que aparece en Hebreos 12 como disciplina. Disciplina es instrucción por la palabra de Dios para que andemos en justicia. A veces pensamos en la disciplina solamente como castigo, como regaño, pero la disciplina es instrucción y abarca mucho más que solamente un regaño. La palabra de Dios debe ser, hermanos, como miel en nuestra boca, porque es Cristo mismo entrando en nosotros. Nos alimentamos espiritualmente de Cristo por medio de la palabra, por cuanto vamos a ella, la leemos todos los días, hermanos, y así debería ser. Si es aburrida la escritura para ti, si es aburrida leer la palabra de Dios, lo que estoy diciendo, porque ya hemos visto que esta palabra es una persona y es Cristo, lo que estoy diciendo es, Cristo es aburrido. No me satisface relacionarme con Él. Conocer a Cristo es aburrido. Para concluir, hermanos, un verdadero creyente no es la persona que deja de hacer acciones que lucen mal. Un verdadero creyente es uno que ama a Dios sobre todo lo demás y eso transforma su obrar, sus acciones. Obviamente las acciones deben ser transformadas, pero la raíz de eso es el amor a Dios. La ley es mucho más profunda que solo dejar de hacer esto o aquello. La ley me dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. No te ames más a ti que a los demás. Puestos en pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Eterno Señor,
Padre amado, queremos darte gracias en esta mañana. Nos has dejado escrita tu ley, Señor, y habla de la firmeza porque tú mismo la has escrito. Es una ley, Señor, que no era solamente para un tiempo, es una ley para el día de hoy y para todo creyente. Debe ser obedecida y debe ser cumplida, pero no solamente como actos. Debe ser producto de un corazón transformado, de un corazón en el cual está siendo escrita tu ley, lo cual es Cristo siendo formado en nosotros. Un corazón que ama, un corazón que ama a Dios por encima de todo, un corazón que ama al prójimo como a sí mismo, un corazón que no se ama a sí mismo por encima de todo. Pero tristemente, Señor, y gracias porque tu ley nos lo deja ver, la ley nos apunta y nos habla de que aún, Señor, en muchas cosas nos amamos más a nosotros mismos, incluso haciendo las cosas que tienen que ver con la adoración a ti, Señor. Muchas veces las hacemos por el amor a nosotros y no por el amor a ti. Predicamos no por el amor al prójimo para que sea salvado, sino por el amor a nosotros muchas veces, Señor. Así que te rogamos, Dios, que nos ayudes, porque solamente por medio de tu palabra seremos transformados. Tú pones el querer como el hacer, Señor. Y te rogamos que sea puesto en nosotros ese querer y ese hacer por amor a tu nombre, Señor, para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias.